Estados Unidos no le gusta a República Dominicana ni le interesa. Estados Unidos ve a la República Dominicana como un instrumento para ellos tener control a través de ciertas empresas. Hola, buenas, muy buenas, gracias, qué bueno que nos acompañan una vez más, un sábado más o un domingo más, según estén en Santo Domingo o en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo con esta cosa maravillosa de la internet, que por cierto ahí está nuestro canal de YouTube, tienen acceso y suscríbanse por favor, pues 24/7 a todos nuestros contenidos. El programa de hoy, el invitado, bueno, un fantasma recorre el mundo y no es el comunismo, sino es el fantasma ya presidente democráticamente electo del país más poderoso de la tierra. Donald Trump es presidente en ejercicio de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso para el mundo? Bueno, para que nos analice todas las repercusiones de este triunfo, hemos invitado al politólogo investigador. Está con nosotros Elvin Calcaño Ortiz. Un placer, Elvin. Gracias por aceptar la invitación. Pablo, como siempre, un honor estar aquí. Bueno, busquémosle explicación al triunfo. ¿Cómo se ve desde una óptica liberal, progresista, el triunfo además tan contundente de Donald Trump? ¿Qué te parece? Bueno, ese triunfo de Donald Trump, ¿no?, que vimos en noviembre pasado, tiene, digamos, tres elementos claves. Uno es la consecuencia de que bajo la presidencia de Biden, Estados Unidos vivió su mayor proceso de inflación en 40 años, y eso deslegitima, quita apoyos a cualquier gobierno y por lo tanto transfiere apoyos a cualquier elemento de oposición, que en este caso fue Donald Trump, que logró controlar el Partido Republicano y convertirse, por tanto, en la oposición principal de Biden y los demócratas. En segundo lugar, tiene que ver con una insatisfacción acumulada en la sociedad estadounidense que se conecta con lo que acabo de decir, que ya había explicado en el 2016 el triunfo de Donald Trump, que tiene que ver el empobrecimiento de la clase media blanca por la desindustrialización de los polos industriales, el famoso Rust Belt americano, y que las políticas que aplicó Biden, sumado a la inflación que acabo de mencionar, no lograron que se aplacaran esa molestia acumulada en esa clase media blanca que ya en el 2016 había impulsado el triunfo de Donald Trump. Y en tercer lugar hay un elemento que yo creo que es importante, que son las guerras, la guerra en Gaza, que tiene ya avisos de una limpieza étnica, la guerra de Ucrania, de Rusia, y eso había provocado una inestabilidad en el mundo que se tradujo en Estados Unidos en una suerte de sentimiento mayoritario en la población norteamericana de búsqueda de alguien que pueda estabilizar eso a través de la fuerza. Y esa figura, Donald Trump, a través de su discurso, por la forma en que se presenta, pudo acumular apoyos en ese sentido. Yo diría que esos tres elementos, y un cuarto lugar, ahí no menor, tiene que ver el tema de lo que Donald Trump y los sectores reaccionarios en Estados Unidos han calificado como lo woke, ¿no? Todas estas políticas de diversidad, identitarias. No fue un exceso, no, los demócratas y liberales, progresistas, no aceleraron más de la cuenta todo este proceso, porque hay más de un exceso que no vamos a mencionar, que hasta a uno le llama la atención. Sí, sí. Hubo a ver. Sí, yo pienso que se puede hablar de excesos, ¿no? Como que los conocemos, que algunos incluso tienen elementos grotescos. No obstante, yo creo que, lo he analizado en otras oportunidades más académicamente, a mí me parece que la clave está en esa cuestión de lo woke, en que hay un sector de progresista que se centró demasiado en las cuestiones identitarias y descuidó las cuestiones económicas, materiales de los trabajadores, sobre todo el trabajador blanco americano. Y lo descuidó, se centró demasiado en esto, en que las diversidades, en que quien quiera ser mujer, que sea mujer, quien quiera ser hombre, todo este tipo de elementos. El tema de los menores fue Claro, más. Claro, pero ahí también, si bien yo pienso que está esa cosa de que se fueron demasiado, si hay una autora norteamericana muy importante que se llama Nancy Fraser, que ella tiene un libro que habla, donde ella desarrolla la categoría de progresismo neoliberal. Ella dice que es lo más nocivo que puede haber para la izquierda, ella dice, o para los sectores liberales, progresismo neoliberal. Es este progresismo
que ante las injusticias sociales las ve como una forma de que el Estado te permita identificarte como tú quieres, etcétera, y te da la posibilidad de tener representación en ese sentido. Y esa es la utopía, esa es la gran lucha, la revolución, es la revolución de las cuestiones woke. identitarias, pero que no toca la base económica que produce las injusticias, que es donde ella se centra. Entonces yo creo que es un elemento que abona a lo que ha surgido con Trump. Pero vamos a entrar rápido al tema central. Repercusiones de este triunfo. Está ahí, hay unas primeras medidas que necesito que me les eche un ojo, cómo tú valoras esas primeras medidas, pero vamos a entrar despacito en las repercusiones en diferentes áreas, porque está el tema Europa, está el tema América Latina, República Dominicana, por supuesto, pero está, para hablar de bloque, está el BRICS. O sea, ¿qué significa para los BRICS este triunfo? Hablemos de repercusiones y evaluar, por favor, las primeras medidas. Sí, yo creo que en las repercusiones del triunfo de Trump para el mundo, hay un Estados Unidos que es consciente de que el gran ganador del proceso de globalización que empieza en los años 70 es China. China es la gran ganadora del proceso de globalización que como una estrategia geopolítica en los tiempos de Brzezinski en Estados Unidos se había impulsado, ¿no? Una globalización que tiene diferentes capas. Una cosa es la globalización financiera, otra la globalización política en términos de los organismos que organizan el sistema de gobernanza mundial, otra es la globalización cultural, otra es la globalización en sentido económico, etc. Entonces, China es la gran ganadora en los diferentes planos de esa globalización. Estados Unidos se da cuenta y Donald Trump es una expresión de eso. Entonces, Donald Trump, ¿qué es lo que trata? Fundamentalmente, las medidas de Donald Trump en el escenario internacional hay que verlas a la luz del intento de Estados Unidos de evitar que China ocupe la primacía en este siglo XXI. Que si el siglo XX fue el siglo americano, el XXI sea el siglo chino. Y entonces en esa parte, fijémonos que hay un consenso en Estados Unidos. Las primeras medidas contra China las empieza Obama. No las empieza Trump. Trump lo que le agrega es intensidad discursiva a eso, retórica. Y luego Biden las continúa, no tocó ninguna. Y Donald Trump ahora va a tratar de darle forma a algunas nuevas medidas en el sentido de las nuevas, digamos, tendencias, inteligencia artificial, los microchips y todo eso. Entonces, la primera repercusión de Trump a nivel del mundo es esta lucha de Estados Unidos y China para dirimir un proceso de reconfiguración hegemónica sin una guerra, que es lo que está pasando ahora en el sistema mundo. Entonces, eso va a tener repercusiones a su vez en América Latina, en nuestro país. Yo creo que cuando vimos el discurso de Trump, de cuando él asume, es un discurso yo le llamo de un imperialismo trasnochado, una suerte de doctrina Monroe 2.0 aplicada al siglo XXI, donde él habla, el hecho de que Donald Trump se centre tanto en el Canal de Panamá, eso no es fortuito. El Canal de Panamá ya en la visión norteamericana, desde el primer cuarto del siglo XIX, estamos hablando de los tiempos de James Monroe, el presidente que impulsa esta doctrina Monroe, América para los americanos, ya en ese momento en Estados Unidos se miraba hacia el istmo panameño como un elemento clave para controlar los flujos comerciales y los mares del mundo, cuando Estados Unidos estaba construyendo su gran marina. Entonces Donald Trump lo que hace es que recoge elementos de eso, toca el asunto del Canal de Panamá, toca el asunto de Groenlandia, toca la cuestión de Canadá. Él plantea de que el mundo se ha aprovechado de Estados Unidos y ahora Estados Unidos tiene que aprovecharse del mundo a partir de su fuerza. Y yo le llamo trasnochado porque ya hay una serie de dinámicas en un mundo ya en los hechos multipolar como en el que estamos viviendo, donde Estados Unidos es importante, pero no necesariamente determinante en todos los escenarios. Ya hay procesos en el mundo caminando que con la injerencia o no de Estados Unidos siguen su curso en muchos lugares del mundo y lo podemos ver claramente en distintos escenarios en el Asia-Pacífico, incluso en el propio Medio Oriente, etc. Entonces, por ese sentido le llamo trasnochado, un Estados Unidos que trata de retomar un control del mundo en un mundo que ya no es aquel donde Estados Unidos mandó en el siglo XX. Claro, pero aquí el elemento que hay que destacar en esto es de qué manera va a reaccionar los BRICS en un mundo multipolar, donde los BRICS, o sea, estas grandes ligas de Brasil, Rusia y sobre todo China, ¿cómo van a reaccionar a ese capitalismo trasnochado, imperialismo trasnochado? ¿De qué manera? Que de repente hay una vuelta a América y el garrote, y sobre todo el garrote. O sea, que un presidente deje de lado el discurso diplomático
la sugerencia, cómo se actúa en el mundo diplomático. Mira, necesitamos que nos ayudes, ese diálogo, ¿no?, que se daba, pero de repente esto es incluso a nivel de humillar todo esto no puede traer una conflagración ya a grandes ligas con unos BRICS que, insisto, se saben empoderados, porque son grandes ligas. Bueno, sí, los BRICS están en un proceso que cuando uno lo ve en la perspectiva de los últimos 30, 40 años, parecería indetenible, que es el proceso de desdolarizar la economía mundial. Estados Unidos hoy día le quedan dos grandes instrumentos para ejercer fuerza en el mundo realmente, el dólar y su ejército. Estados Unidos tiene más de 600 bases militares en todo el mundo, ningún otro país, pero ni de cerca tiene ni la mitad de eso. Estados Unidos tiene la inversión militar más grande del mundo. Cuando uno ve los 10 países del mundo que más invierten en el aspecto militar, Estados Unidos dobla a lo que hacen los otros 9 dentro de los primeros 10. ¿Sí? Estados Unidos tiene un gasto militar altísimo porque ese, vuelvo y digo, junto al dólar, que el dólar fue la que se convirtió en la moneda de los intercambios comerciales mundiales, del comercio mundial, luego de los consensos finalizada la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods, ¿no? Y cuando se acaba el patrón oro, que la deuda del mundo es acumulada en dólares, en la mayoría, en la casi totalidad de los países del mundo, incluyendo los BRICS. Sin embargo, llama la atención de que un poco por sus medidas hay una intención del gobierno estadounidense de desmantelar el sistema de Naciones Unidas. O sea, hay un asunto que llama la atención, porque es verdad que la ONU, ese sistema está agotado, pero uno pensaba que el pleito lo iban a echar los BRICS, pero resulta que quien está destruyendo la ONU y desprestigiándola ante el mundo y empobreciéndola ante el mundo es Estados Unidos. Entonces hay algo que no se entiende del todo, que por cierto te anoto, cuando tú miras el mapa latinoamericano, tú agarras México, Brasil, India del otro lado y Rusia. Óyeme, solamente con esos 4 países estamos hablando que quizás es tiempo de analizar esto de otra manera, que no es como lo está analizando el gobierno de Trump. Sí, los sectores que Trump representa, hay que tener en cuenta lo siguiente: Trump representa un sector al interior de los Estados Unidos que ante el proceso de pérdida de hegemonía estadounidense plantea una ruta distinta a la que plantean, por ejemplo, los demócratas. La mirada de los demócratas es intensificar el aspecto del soft power del país, que es un guía moral del mundo, lo cual se le complicó un poco con lo de Gaza, ¿no? Porque todo el mundo vio lo que pasó allí y que Biden apoyó eso. Pero tienen esa perspectiva, esa visión. Trump tiene otra concepción, que es retomar la fuerza. Y Trump entiende que el conjunto y los sectores, porque esto hay que leer los intelectuales que están detrás del proyecto, por ejemplo, 25, que es la base del programa de gobierno de Donald Trump en la Heritage Foundation en Estados Unidos. Son una serie de intelectuales reaccionarios que están tratando de desarrollar una visión para que Trump la adopte y la convierta en política pública. Como aquel choque de las civilizaciones. Tienen elementos de eso, de Samuel Huntington, ¿no? Del choque de civilizaciones. Que marcó la línea de Bush, por ejemplo, exacto, bastante. Esta gente están tratando de hacer lo mismo con Donald Trump y lo que están es planteando, ellos parten de una premisa, y es que el conjunto de organismos internacionales que gravitan alrededor de la ONU, eso lo que ha hecho es beneficiar a China y beneficiar a los países que compiten con los Estados Unidos y que ahora han tomado esta ruta de desdolarizar. Estados Unidos se juega su hegemonía en el plano de del dólar. Si el dólar sigue la ruta, por eso mencionaba la cuestión histórica, hace 40 años, más del 70-80% del comercio mundial se hacía en dólares, ahora va por el 60%. Por lo tanto, si uno sigue proyectando eso hacia futuro, va a ver que en unos 30-40 años va a ser ya el 20%, va a ser el 15%. Y eso acabaría con el elemento de que el principal elemento económico del mundo de hoy, que es que los países se endeudan en dólares. Eso podría derrumbar si le quita una capacidad de control muy fuerte a Estados Unidos a nivel geopolítico. Entonces Donald Trump lo que está tratando es de frenar ese tipo de cosas, desmantelando unos organismos que él piensa, entiende, la gente que lo orienta y él, que no han beneficiado a Estados Unidos. Por eso el ataque a la ONU, por eso el ataque sistemático a salirse de la Organización Mundial de la Salud, a salirse de atacar la OTAN, etcétera. Ellos entienden de que todos esos organismos, lo que Estados Unidos es el gran financiador de la mayoría, lo que han hecho es beneficiar a países que ahora son rivales de los Estados Unidos.
embargo, más de un analista piensa que en medio de estas medidas, la República Dominicana, por su cercanía, por la misma ideología del gobierno nuestro y las buenas relaciones, podría de alguna manera beneficiarse. Incluso se señala que dentro de esa política de reindustrialización de los Estados Unidos se podría generar una fortaleza del dólar, una disminución del precio del petróleo, porque parece que lo van a utilizar como arma para sus enemigos, que son productores de petróleo. En ese sentido, ¿qué expectativa puede tener la República Dominicana, el nearshoring, el trato preferencial, que es un poco lo que vamos a ver la semana que viene con la visita de Marcos Rubio? Háblame un poco de esta situación. Bueno, yo creería ahí que ahí habría que tener cuidado. En el mundo de hoy, dadas sus características, a los peones no le va bien, a los peones de los imperios. Hoy día la soberanía no es una cuestión ideológica, sino pragmática, de tú tener la capacidad de un mundo cambiante, saber ubicarte en función de tus intereses. Estados Unidos no le gusta a República Dominicana ni le interesa. Estados Unidos ve a la República Dominicana como un instrumento para ellos tener control a través de ciertas empresas. Pero al mismo tiempo el gobierno dominicano no está en capacidad de enfrentar, fíjate lo que le hicieron a Petrov, eso fue soltarle la maquinaria, aquí el imperio soy yo. Me imagino que habrán tomado nota los Pero eso de Petro también yo lo matizaría un poco. Pero ahí entraría un momento. Lo que quiero decir, esto no es una cuestión de si nos gusta o no Estados Unidos. Yo creo que, por ejemplo, ese antiamericanismo de guerra fría que tienen ciertas izquierdas es una tontería. Exacto. Estados Unidos es un gran país, tiene cosas que son importantísimas. De hecho, deberíamos relacionarnos más con sus universidades, por ejemplo, en relacionamientos académicos, científicos, intercambios de esa naturaleza, etc. Ahora bien, desde el punto de vista de cómo funciona la geopolítica, a los peones en el mundo de hoy no le va bien. Si República Dominicana, por una cuestión ideológica, en algunos sectores del gobierno, de que llegó Trump, la derecha estadounidense, Marcos Rubio, etcétera, la derecha de Miami. Tú sabes que hay mucho temor en el gobierno dominicano en ese sentido. ¿En qué sentido temor? Bueno, de las decisiones del gobierno de Trump que no tiene ningún miramiento diplomático. Entonces vamos a llevarnos bien porque el gobierno dominicano, ya sabes tú, el 85% de lo que vendemos se lo vendemos a ellos, el turismo la mayoría son norteamericanos, 10 mil millones en remesas. Es un control político, económico, institucional. Sí, yo pienso que además de eso, que hay que cuidarlo desde luego, porque son cuestiones contingentes, que no hay capacidad en lo inmediato de darle una vuelta a eso, por ejemplo. Pero a donde yo quiero llegar es, tú puedes tener una relación de Estados Unidos dentro de ese marco, ¿verdad? De una dependencia como la que hay en el país, pero al mismo tiempo tener una agenda más autónoma en el escenario internacional, sobre todo en el escenario latinoamericano, que eso es lo que yo no veo y que yo creo que se podría peligrar en el sentido de, viene Marcos Rubio, la derecha de Trump estadounidense, Miami, tenemos alguna gente del gobierno, tienen buenas relaciones con ellos, vamos a adherirnos a esa agenda. Su brazo operativo de la Cámara Americana de Comercio, pues se expresa, es un gran apoyo. ¿Cuál tú consideras que debería ser la estrategia de supervivencia del gobierno dominicano? Porque la dependencia la tenemos, pero ¿de qué manera es viable, por ejemplo, poner huevos en más de una canasta, aunque se pongan bravitos? Porque el asunto es un poco como que, mira, yo no necesito amigos, si tú eres súbdito o eres mi enemigo y te aplasto, que un poco lo que se hizo con Petro fue eso, porque recuerda que Petro incluso medió junto con Boric y con Lula en el tema Maduro, no estaban con Maduro, ellos estaban por el respeto y este tipo de cosas. Todavía no lo han reconocido. Exactamente. Entonces ese gobierno, de repente este señor le dice, no, es que es que tú a mí no me puedes criticar cualquier cosa, yo te puedo aplastar. Pero en lo de Petro veamos lo siguiente, y de eso yo estuve hablando y que tuvo mucha repercusión en Colombia. Lo que Petro pedía no es que no lleguen deportados a Colombia. Petro lo que se opuso es que llegaran esposados como se los quiso enviar Trump, y claro, de hecho en estos días llegaron normal. Sí, o sea, claro. Hubo una postura que a mí me parece correcta frente a un presidente como Donald Trump, que hay que entender la naturaleza de Donald Trump. Donald Trump es un populista reaccionario y él, para contentar sus bases y mantener el apoyo que lo llevó al poder, él utiliza de manera propagandística esta cuestión de los deportaciones. Bien, pero, vamos a los hechos. Hay un presidente que le dice, no me mandes a los míos
encadenados de brazos, de manos y pies, con la cabeza metida entre las piernas en un avión militar. Si tú quieres, yo hasta te envío mi avión, el avión de la presidencia, para que tú me envíes mi gente para acá, porque en ningún momento nadie le ha dicho, no, es que tú no tienes derecho. Sí, sí, sí. Todo el mundo defiende el derecho de Estados Unidos a deportar. El mensaje de todo esto es cómo se va a comportar un país casi colonial como el nuestro ante este señor que es capaz de hacer lo que hizo, de amenazar como amenazó a un país que no le ha tocado con el verso. Pero no la cumplió las amenazas. Entonces por eso yo digo que hay que entender la naturaleza pero de Trump. Pues no la cumplió porque habría que ver, porque no la cumplió porque Petro tuvo que echar hacia atrás, porque no había de otra. Pero Petro echó hacia atrás porque Trump aceptó no enviar la gente encadenada y llegaron ahora a Colombia más de 400 personas y no estaban encadenadas. Entonces, por eso yo digo que hay que entender la naturaleza de Trump. Trump está constantemente en una lógica de desarrollar y de aprovechar de manera propagandística los distintos instrumentos de poder que él tiene ahora. No, y de cara su dominio del relato, porque ese dato no se manejó. Que llegaron, fíjate. Pero es que ¿entiendes dónde está el lo tema? que yo me refería de Colombia, yo hablaba de eso. Hay una correlación mediática que te presenta una cosa y otra, porque ¿cuál fue el marco de opinión? Y esto es una cuestión no menor, que se impuso a partir del domingo en la noche. Trump se impuso, Petro tuvo que recular. Exacto. Bueno, pero es que cuando nos vamos a los hechos, la gente ya llegó a Colombia, no llegó ninguno encadenado, ninguno. Pero los 200 medios internacionales no cubrieron que enviaron la misma nota, esa no la cubrieron. Esa no la cubrieron. ¿Y por qué pasó eso? Bueno, y si la cubrieron, no pusieron la foto en primera como pusieron la otra foto. Porque primero que cuando un presidente es de izquierda no se le da el mismo tratamiento, y segundo porque hay un tema de mediático propietario de medios que quieren sus dueños quedar bien con el gobierno de Donald Trump, sabiendo cómo esta gente se maneja. Eso es un aspecto, pero lo de Petro, eso no es verdad, de que se le impuso así porque sí. Ahí hubo una postura, tal vez Petro no utilizó la retórica y los mecanismos adecuados, porque se pasó tuiteando un día entero sobre eso, a lo mejor habían otros mecanismos, pero la postura fue correcta y negoció con Donald Trump. Entonces, ¿por qué conecto esto con lo que estábamos diciendo del país? Donald Trump primero es un populista en términos políticos, entonces va a utilizar propagandísticamente todo para reforzar su relato, pero por otro lado él es un negociante. Entonces yo creo que los países de América Latina, incluido el nuestro, con todas las dependencias que tienen que saber la naturaleza de con quién están negociando. Un populista es un negociante. Por lo tanto, hay espacios donde con una postura correcta, utilizando los canales correctos, sin entrar en guerra retórica con un individuo como ese que le encanta las guerras retóricas, uno puede tener posturas claras. Y la República Dominicana lo que tiene que tratar de preservar son sus intereses, porque allí donde hayan convergencias entre los intereses de la República Dominicana y Estados Unidos, bienvenido sea, pero allí donde no hayan convergencias y quieran colocar al país en agendas que no le convienen a la República Dominicana, yo creo que debe haber la capacidad de tener una postura de decir que no por los canales correspondientes, porque vuelvo y digo, con esto termino, en el mundo de hoy, multipolar, de cambio geopolítico, donde ese sistema mundo que habla Wallerstein, uno de los grandes teóricos de las relaciones internacionales y de la teoría del sistema mundo que él desarrolló en el siglo XX, el sistema mundo está cambiando hoy día, sus ejes están cambiando, sus elementos de consenso ideológico, político están cambiando. Frente a eso, la soberanía se convierte en una cuestión pragmática para saber ubicarse en función de los intereses de los países, porque de lo contrario, te colocas en agendas ajenas donde te terminan arrasando en un proceso como lo que va a marcar el siglo XXI, que es el choque entre China y Estados Unidos. Indudablemente que esto es una prueba de fuego para la Cancillería Dominicana, para la política exterior de la República Dominicana, va a tener que jugársela, porque tal parece que las cosas, por las señales que envía el señor Trump, vienen muy negras, y sobre todo hay que ver la señal que fue el nombrar a un halcón. Yo escribía que el señor Rubio comparaba... Rubio está a la derecha de Trump, ideológicamente. A eso me refiero. O sea, el señor Trump es una especie de Margaret Thatcher sin falda. O sea, una persona que sabemos, un halcón, que bueno, tiene buenas relaciones personales, porque bueno, de origen cubano y muy bien, pero las cosas no se trata de eso. Hay que ver que va a ser la primera prueba de fuego del gobierno dominicano. Tenemos que estar muy atentos, porque va a ser la gran primera prueba de fuego, a ver cómo se va a comportar, qué le viene a pedir
o ordenar el señor Rubio. Además, un tema muy delicado que es el tema de la posición del gobierno dominicano frente al tema haitiano, que eso ya hablaremos en otra oportunidad. Triunfaron los señores de la oligarquía tecnológica. De repente habían unos señores, el señor Musk, comenzando por el Musk, Zuckerberg, ahí está Bezos, el de la inteligencia artificial, ahí están los de Apple, los de TikTok, Uber. Son gente que dominan el mundo económicamente, pero que le faltaba el poder político, geográfico incluso. De repente Elon Musk invirtió y ganó, y tiene ya su presidente, está a la diestra del presidente con una influencia terrible, pero además estos señores, como les digo, ningún gobierno, corrígeme, pero yo pienso que ningún gobierno democrático que respete mínimamente los derechos humanos está en capacidad de tolerar, de resistir que estas empresas le digan voy a por ti. Hablemos de esa oligarquía tecnológica, por favor, y su triunfo. Sí, esta tecnooligarquía, de la cual no es menor el dato, el presidente Joe Biden, en su discurso de despedida, que eso es una tradición en Estados Unidos que viene desde George Washington en el siglo XVIII, que el presidente se despide el sábado antes de entregar el poder, da un mensaje. El presidente Biden en ese mensaje se centró en esa oligarquía tecnológica que ha surgido en los Estados Unidos. Y él la comparó con la oligarquía que hubo previo al crash del 1929 en Estados Unidos, ¿no? De la Belle Époque, en aquella época, la Belle Époque mundial, y en Estados Unidos, que fueron aquellos grandes financistas, industriales, etcétera, ¿no? Carnegie y toda esta gente, Rockefeller, etcétera, que la ambición de esta gente y la manera en que estaban manejando la economía norteamericana fue lo que llevó al crash de 1929, la peor crisis financiera económica. Entonces, esta gente, el poder económico que ellos tienen, hay que verlo desde la perspectiva del proceso de desregulación financiera que ha habido en los Estados Unidos de los años 70, que le ha permitido al capital financiero ir acumulando una capacidad de enriquecimiento y de poder descomunal frente a los otros sectores de la economía, ¿no? Entonces esta gente lo que han hecho es una capacidad de acumular dinero que han tenido brutal en los últimos años. Fíjate que en Estados Unidos, en los últimos 30, 40 años, los salarios de los trabajadores norteamericanos se han mantenido estables, básicamente no han aumentado en los últimos 30, 40 años. Los ingresos del 1% más rico, donde están Musk y toda esta gente, han aumentado hasta 200% en los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, esta gente lo que ha hecho, el poder económico que han podido acumular vía esa desregulación, aprovecharlo ahora para cooptar la política, para comprarla directamente. Pero el dominio tecnológico que tienen del mundo. Claro, entonces te desestabilizó. Esta gente lo que están, facilidad. Ahora lo que están haciendo en una economía que ha girado a lo digital, el poder que han podido, el dinero que han tenido, articularlo al poder político para profundizar su capacidad de dominación por vía de esas empresas tecnológicas. Okay. Entonces, esa oligarquía tecnológica se expresa en un proceso de desigualdad muy profundo que ha vivido la sociedad norteamericana, que la denuncian sectores de todo tipo en Estados Unidos, desde un Michael Taylor que está en la derecha, un Robert Reich de centro, hasta un Bernie Sanders en la izquierda. Esto es un hecho que la desigualdad en Estados Unidos profunda que se ha dado, por esos datos que acabamos de mencionar, lo que ha hecho es empoderar aún más a este tipo de sector. Entonces esta gente lo que están haciendo ahora es, ahí hay dos elementos que yo diría que lo veamos no con cuidado. Por un lado, ellos lo que están haciendo es, como en el caso de Elon Musk, es comprar directamente a una presidencia. Como invirtió más de $300 millones en Trump y puso Twitter, la plataforma de X, que es la que tiene más incidencia política al servicio de Donald Trump, alteró el algoritmo para que se pudieran beneficiar más los mensajes de Donald Trump, como lo demostró una investigación de una universidad de Australia. Una investigación técnica académica demostró que alteró el algoritmo para que los discursos del estilo de Trump y de la línea de Trump se posicionaran aún más. Entonces ellos lo que están, por un lado está Musk, que tiene ese tipo de esa característica, pero por otro lado cuando uno ve a Bezos, el dueño de Amazon, a Zuckerberg, el dueño de Meta y los otros, esta gente lo que están haciendo más bien a mí me parece es adaptándose a la nueva tendencia que va a marcar Estados Unidos con Donald Trump.
para ellos mantener su negocio y su capacidad de enriquecimiento ante el miedo de que los avances tecnológicos se está dando en la China comunista los pueda superar y le superen sus negocios, que tienen una parte muy importante, son negocios, como se vio ahora con lo de la inteligencia artificial china, que lo podemos tocar, tienen un elemento muy, muy importante de especulación. Ok, está bien, pero hay un asunto demasiado importante. Estos grupos tecnológicos pueden tumbar un gobierno, pueden desestabilizar un gobierno, pero además pueden decidir quién gana o quién pierde, más o menos democráticamente, sin violar la ley electoral de cada país, quién gana un proceso electoral. Entonces, ¿de qué democracia a partir de ahora? Sobre todo ahora, porque ya había pasado, en el 16 hubo alguna mano amiga, Sí. también está en lo del Brexit, Monse está acabando con la democracia alemana, con el apoyo al nazismo, ok, muy bien, sí, pero el problema en esto es la señal que se envía a la salud, mala salud de la democracia liberal burguesa, que existan unas empresas que han demostrado de que pueden decir, no, mañana el partido X en República Dominicana va a llegar a la presidencia y tienen el poder para cambiar todo eso. ¿Cómo eso se va a expresar en lo que dijimos al inicio, en un mundo multipolar, donde ya los países no están solos? Antes era el comunismo ateo y disociador terrible y el salvador capitalismo. Ya no, ya estamos hablando de que hay incluso democracias participando en esto. Lula es un país democrático, Brasil, México es un país democrático. Entonces, háblame un poco de la salud de la democracia, para qué yo voy a participar en procesos electorales supuestamente democráticos, donde ya yo sé que hay un señor dueño de Twitter, el Zuckerberg, esta tecnooligarquía, yo le llamo tecnología oligárquica. O sea, háblame del futuro de la democracia y de los resultados electorales a partir de esta nueva realidad con resultados. La democracia en el siglo XXI está en cuidados intensivos y con pronósticos reservados. Así está la democracia hoy día, porque uno de los pilares fundamentales de la democracia, desde que se empezó a desarrollar como concepto en la Grecia antigua y que después se institucionalizó políticamente en el siglo XVIII y XIX con las revoluciones burguesas, es que tiene que haber una base de igualdad para que la democracia sea operativa, y la otra patita de la democracia es la verdad. Hoy ambos elementos se fueron al carajo en el mundo del siglo XXI. Estamos viviendo la época donde mayor se han profundizado las desigualdades, como lo muestran sistemáticamente los estudios de la Oxfam, un organismo dedicado a estudiar la desigualdad a nivel mundial. Estamos en la época de más desigualdad de la historia del mundo conocido. Sí, pero además en la única época donde se miente deliberadamente. Y ahora iba. Y donde a mí no me interesa que tú me corrijas. A mí no me importa que tú me corrijas. Y que la gente es que yo tengo el poder para que mi relato te gane. Y peor aún, que por eso el tema de la otra patita de la democracia, la verdad. Hoy día la gente disfruta con que le mientan. Porque en la medida de que una mentira conecte con prejuicios que ya tiene la gente, aunque la gente sepa que le están diciendo una cosa que es falsa, goza con eso, lo disfruta y lo comparte en sus redes sociales, y se generan ecosistemas digitales con los WhatsApp, con el Twitter, con el Facebook y tal, donde aquello circula con capacidad de decirle verdad a la gente, como si fuera verdad, una cosa monstruosamente falsa. Entonces, ante ese escenario, la democracia llega a enfrentarse al embate de estos señores en su peor momento. Entonces, a nivel geopolítico, ¿qué es lo que se está viendo? Bueno, que China ofrece otro modelo. China está planteando de que aquellas insuficiencias que tiene la democracia liberal, que sí las tiene, para frenar ese tipo de cosas, China las supera con un modelo centrado en una conducción del Estado y de la economía desde un partido único, y donde la democracia, por un tema histórico incluso de los chinos, se entiende no en el sentido de diversidad de partidos y que vamos a una elección con 10 partidos, sino que haya una identificación entre los liderazgos y el pueblo. Esa es la forma que en el confucianismo chino se procesa y se entiende eso de la democracia. Somos democráticos en la medida de que hay una identificación y hay una unificación en términos del Estado y la gente. En América Latina y en Europa y en Estados Unidos, que nosotros como República Dominicana, América Latina, estamos bajo ese influjo,
el concepto de democracia que veníamos manejando, que era una democracia tipo formal, cada vez se diluye más, porque cada vez nosotros lo que vamos es a elecciones, a elegir gente que es aprobada por los grandes capitales y por los grandes poderes financieros del Pero mundo. que ahora es peor porque ahora está la evidencia vulgar. Antes eso no es mentira lo que acabas de decir, muy bien, pero que ahora con estos señores es que ya es un asunto demostrado un poco en el estilo de Trump, o sea, sin desvergüenza, o sea, yo te ofendo. Por ejemplo, fíjate que cómo tú manejas el cambio de algoritmo ya demostrado científicamente por una universidad australiana. Entonces, el asunto está en hacia cuál mundo vamos cuando al mismo tiempo está la contradicción de que China, que es la alternativa, es un sistema que no deja de ser dictatorial. Pero hasta qué punto la insatisfacción de gente con la democracia y esa disposición de la gente a sacrificar libertad por seguridad podría llevar a los pueblos al modelo totalmente autoritario de China, por ejemplo. Ahí va. Lo que pasa con esta democracia vacía de contenido que hemos tenido en nuestros países es que ha desempoderado a la gente, ha desempoderado a la ciudadanía y ha desconectado a la gente de la política. Y la política, en la medida de cada vez está más cooptada por intereses financieros y privados muy pequeños, no es representativa de la gente. Entonces, ¿qué eso ha provocado? Insatisfacción en la ciudadanía. Y estamos en el peor de los mundos, insatisfacción ciudadana con la democracia, con las instituciones, y entonces la gente lo que está girando, como está ocurriendo hoy día, es a las ultraderechas y a los sectores reaccionarios porque le plantean liderazgos fuertes y le plantean temas identitarios de la nacionalidad, de la patria, de luchar contra el migrante, contra el diferente, etc. Entonces estamos en el peor de los dos mundos. La democracia formal, como la hemos tenido en nuestros países, que es una democracia desvinculada de la economía, la gente vota cada 4 años, pero los fundamentos económicos de la sociedad eso no se toca, porque eso lo controlan unos señores que nunca tienen que ir a elecciones. Entonces eso ha ido provocando insatisfacción y esa insatisfacción está ahora girando a ultraderechas que abiertamente plantean de que la democracia no vale nada. Entonces estamos en el peor de los mundos posibles. Soluciones frente a este aspecto. Esto se ha hablado mucho de manera muy interesante. Hay formas de regular las redes sociales. Hay una experta en este tema que es la profesora Shoshana Zuboff, catedrática de Harvard, que tiene uno de los mejores libros, según el New York Times, es uno de los mejores 10 libros de los últimos 25 años, que se llama El capitalismo de la vigilancia, donde ella lo que explica es cómo es el mecanismo de funcionamiento de las redes y ante ello pone mecanismos democráticos para enfrentar o para hacer, digamos, regular ese tipo de mecanismos. Hay formas de regular esto desde el punto de vista político y técnico, este desafío de la democracia que suponen las redes sociales. ¿Qué tendría que hacerse para lograr eso? Porque ahí volvemos a la bendita ONU, donde el Consejo de Seguridad, con el derecho a veto, paraliza todo. O sea, ¿qué posibilidad hay? ¿Cómo podría lograrse esa regularización? El primer paso, a mí me parece, es el que es contraintuitivo para la ideología derechizada que hoy día prima en el mundo, que tiene que ver con el asunto de regular el dinero que entra en la política. Ese es el primer paso. Cuando uno estudia desde el punto de vista histórico Estados Unidos, su deriva hasta llegar hasta Donald Trump, tiene que ver con la profundización de los intereses económicos en la política. La política americana se maneja a través de lobbies. Tú tienes un lobby poderoso, tú determinas qué política se hace. Por eso Israel está además fuerte. Transparentado, que es algo que terminó afectándonos a nosotros porque ese modelo nos va llegando. El influjo que es un poco nuestra triste situación aquí. Si queremos salvar esta democracia de cuidados intensivos y por lo tanto que las democracias sean más vigorosas y las instituciones públicas que emanan de la democracia sean más fuertes para enfrentar a este tipo de empresas y la dinámica que tienen detrás, hay que limitar profundamente los intereses privados económicos que entran en la política. ¿Pero quién lo va a hacer? Tienen que ser los estados con legitimidad, estados con la fuerza social suficiente para poder emprender proyectos y medidas que le pongan control a esto, porque lo que está destruyendo la democracia son los intereses privados
confundidos con intereses colectivos, y eso se tiene que hablar hoy día. Si no se habla, se nos va a ir la democracia con debates pueriles, con un falso liberalismo. Sí. Es control a los intereses privados entrando a la política que se confunden con intereses colectivos. Ya desde la idea de democracia que tenían los griegos, ellos ya lo hablaban. La democracia concierne al ámbito de lo público, no concierne al ámbito de lo privado. Eso hay que separarlo. No es porque uno sea bueno y el otro malo, es que tienen lógicas diferentes. Entonces, si no hay instituciones sólidas, vigorosas, con respaldo popular, que puedan tomar medidas en una escala nacional, luego en escalas de organismos regionales como la CELAC en América Latina, hasta la propia OEA o la Unión Europea, Estados Unidos, hasta llegar a la ONU. Si no se empiezan a desarrollar procesos de esa naturaleza, vamos a repotenciar la política, que la política vuelva a tener legitimidad, ¿verdad? Disminuyendo la corrupción, con mayor representatividad, con mayor participación de la gente, que los jóvenes se involucren con la política, para que los liderazgos que emanen de los procesos electorales tengan más fuerza social para aprobar medidas que puedan controlar este tipo de cosas, cortando, en primer término, la capacidad de los intereses privados de inmiscuirse y controlar y dominar la política. Si eso no se logra, bueno, pues la democracia de este cuidado intensivo en que se troca ahora, vamos a tener que irla enterrando pronto. Nos hemos metido en las honduras de la política global y estas cosas muy conceptuosas, caramba, y no hemos hablado de tú, Puerto Rico. Yo sé que tú eres dominicano, pero te fuiste pequeño y tienes un afecto especial por Puerto Rico. El drama puertorriqueño, que ya venía Puerto Rico con una situación muy lamentable. Y ahora, con esta actitud, porque las primeras señales no pueden ser peores. ¿Y tu Puerto Rico? ¿Qué va a pasar en Puerto Rico? Puerto Rico está en una situación complicada. Puerto Rico tiene unas múltiples crisis que le están afectando. Donald Trump representa una amenaza muy grande para Puerto Rico. Claro. Primero porque los puertorriqueños le votaron en contra y Donald Trump es vengativo. Los puertorriqueños en Pensilvania votaron 60-40 a favor de Kamala en lugar de Trump por unos problemas que se dieron en la campaña, el insulto. Sí. En Puerto Rico hubo un acto simbólico, los puertorriqueños no votan por el presidente de Estados Unidos, pero la pasada elección en Puerto Rico, donde eligieron su gobernador, que salió electa gobernadora Jennifer González, hubo un voto simbólico por el presidente de Estados Unidos, porque en Puerto Rico la elección de gobernador es el mismo día que la elección del presidente americano, cada 4 años. Es así. Entonces hubo una votación simbólica y el 70% de la gente votó por Kamala, no por Trump. Y Trump es vengativo y él sabe, y él conoce esas cosas, él ve esos detalles. Entonces, Puerto Rico, el presupuesto de la isla, en casi un 40%, depende de transferencias federales que provienen de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya Donald Trump ha amenazado varias de esas transferencias. Esas transferencias, si se disminuyen, va a haber mucho menos financiamiento en la isla para, desde arreglar una calle hasta para financiar el sistema de salud. Y entonces Puerto Rico tiene otra afectación significativa, que es el despoblamiento que ha habido en la isla. Puerto Rico pasó del 2016 tener 4 millones de habitantes, ahora hoy día tener apenas 3 millones de habitantes, y eso va a seguir disminuyendo. Se están yendo la mayoría de los puertorriqueños, sobre todo jóvenes, los más formados, hacia los Estados Unidos, porque al ser ciudadanos americanos, lo único que necesitan es un pasaje para irse a Estados Unidos. Llegan a Estados Unidos, a cualquier estado, con sus títulos académicos, y tienen trabajo al otro día, porque muchos son médicos, son científicos, profesores e intelectuales, no, que es lo peor, porque esa inmigración que tú señalas no son simples obreros. No, de Puerto Rico se está yendo la clase más cualificada, la más formada. Y entonces, porque Puerto Rico creo que no tiene por sí mismo, o sea, la fuerza para resistir esto, porque son años de dependencia absoluta. Entonces, de repente, si quien a mí me mantiene y me pasa todo, ¿qué va a pasar? Pues son 3 millones de seres humanos que hay ahí. Sí, es complicado. Puerto Rico yo pienso que en lo inmediato con Donald Trump se va a ver muy afectado. Puerto Rico tiene un problema de gentrificación muy importante, ¿no? Este término que se refiere a sustitución de población por esta cuestión del turismo, ¿no? Donde antes era un barrio de gente normal de ahí, del pueblo, ahora hay locales turísticos y la gente de ahí se tuvo que desplazar porque se convirtió en tan caro en vivir ahí que se tuvieron que ir. Eso está pasando en Puerto Rico. De hecho, Bad Bunny, el famoso artista puertorriqueño, lo denuncia en sus canciones y en su último disco. Entonces, pero por otro lado hay un elemento interesante en Puerto Rico, que es que en la pasada elección la mayor parte de los jóvenes o la gente que votó por primera vez optó por una candidatura independentista, que de Juan Dalmau, de un candidato que quedó en segundo lugar, en Puerto Rico, en segundo lugar quedó el candidato independentista en la última elección en Puerto Rico,
con 34% del voto. El independentismo quedó segundo. Perdió con un 34%. Con un 34%. Pero eso no ocurría hace 10 años sacaba 3%, ahora está sacando el 30 y pico. Y la mayor parte de los jóvenes y la gente que vota por primera vez le dio el voto. No necesariamente porque es independentista, sino porque representa una alternativa de lo diferente. Y la gente está buscando algo distinto. Entonces yo creo que en Puerto Rico se van dando condiciones, a mí me parece, para crear un consenso hacia que la isla debe de algún modo salir del modelo que tiene con los Estados Unidos, porque es un modelo que le tiene las manos atadas para Puerto Rico relacionarse con el mundo adecuadamente, y yo creo que se podrían venir en los próximos procesos electorales sorpresas en Puerto Rico en términos políticos. Ese es un proceso interesantísimo que tendremos que retomar, porque de qué manera los norteamericanos deben soltar, pero hoy van a pretender soltar, pero al mismo tiempo controlar, soltar pero controlando. Y final, hay un fenómeno interesante, es que la comunidad hispana en los Estados Unidos quizás no se ha dado cuenta que aquí lo que hay es no solamente un asunto económico, es el desplazar un modelo cultural, es volver al europeo que pobló aquella nación, y por eso ellos son americanos, nosotros somos o afroamericanos o latinoamericanos, no hay un franco-americano, no se habla del germano americano. No, ellos son América porque por robar nos robaron hasta el gentilicio, ¿no? Entonces, a uno le llama la atención cómo en su desesperación parte de la comunidad hispana que sabe que con Trump se reinicia un proceso de sustitución de todo lo logrado por lo que alguna vez fue una minoría en la Gran Federación, de repente le votó. O sea, ¿cómo explicar eso? Porque es una harakiri. Es un harakiri. Un tiro en el pie. Sí, muchos latinos votaron por Trump, no la mayoría, pero sí muchos para lo que históricamente votaban por los republicanos. Pero además, un puertorriqueño, como un puertorriqueño con solamente aquel lanzar cuando... Los papel de baño, así. Lanzar el papel, o sea, ha habido ofensas, humillaciones. Y por ejemplo, el caso mexicano, con nosotros, los haitianos, los venezolanos. O sea, de un presidente que te insulta, no es que te golpea con políticas y te afecta, no, que ante las cámaras te insulta, o sea, sí, no se entiende esto. Es entendible en cierta medida, un poco, porque Sí. El latino que vota por Trump lo hace por dos elementos. O por la cuestión económica, bajo el entendido de que con Trump estuvimos mejor y con Biden no. Y entonces, mirando hacia atrás, dicen, con Trump había dinero, con Biden no, vamos a ponerlo de nuevo. Sí, pero lo que pasa es que yo logré ya ser menos de segunda categoría. Pero hay otros... Me van a echar hacia atrás. Vamos a Jackie Robinson. Pero ahí va. Y el otro elemento importante para entender el voto latino a favor de Trump, Wow. que sí creció en estados como Texas, es la cuestión de los valores. El voto latino en Estados Unidos es más diverso de lo que uno pensaría, no es tan monolítico. Hay, por ejemplo, sectores evangélicos en los Estados Unidos, sectores conservadores, que frente a la propuesta que planteaba Kamala y lo que ella representaba y lo que planteaba y representaban Trump, ellos se sentían, en términos de sus valores, más identificados con lo que representaba Donald Trump. Y le dieron su voto. O sea, hay gente que vota... Porque alguien no le explicó lo que había como cambio de modelo que lanza el mundo hispanoamericano al final de la fila. Claro, lo que pasa es que ahí también hay algo y tiene que ver, todo nos lleva a lo que acabamos de hablar de la cuestión de la democracia. Si la política se vacía de contenido, la gente vota por cualquier cosa. Entonces la gente vota, bueno, con ese tenía más dinero, aunque ese sea un neonazi, un fascista, pero él tenía más dinero y le da el voto. Ah, no, pero es que se representan mis valores porque yo soy evangélico, conservador, yo no creo en el aborto, no creo en nada de eso. Okay. Y vota con ese, aunque después ese te joda la vida, te deporte, como está pasando ahora mismo, etcétera. Todo eso tiene que ver, en el fondo, nos lleva a la cuestión del vaciamiento. No hay discurso, no hay debates sustanciales en estas sociedades, debates políticos sustanciales. La gente está votando por nimiedades o por temas identitarios, de valores, que ahora eso se profundiza con las redes sociales, porque si tú estás todo el día con el celular haciendo así y la única información, tu única visión sobre el mundo que te llega es lo que ves en el celular, que el celular lo que hace es enseñarte las cosas que ya tus prejuicios quieren ver,
porque el algoritmo ya se dio cuenta qué te gusta, qué no te gusta, a qué le dedicas tiempo, en qué tú implicas, qué cosas tú respondes, a qué le das el like, a qué compartes. Entonces tú quieres que la visión del mundo es que el mundo se reduce entre quienes quieren que los niños sean niñas y aquellos depravados, etcétera, o los hombres de verdad que van a parar eso. Para ti no existe nada más. O sea, si tú te quedas en eso, en esa cuestión de que el mundo para ti se cierra en eso, tú no te vas a dar cuenta, por ejemplo, la amenaza que representa un Trump para la democracia, que Trump tiene los sectores racistas que entienden que tú como latino tienes que salir de ahí, o por lo menos quedarte como un ciudadano de segunda. No ves eso. Entonces, en la medida de que se vacía la política de contenido, la gente termina votando por cualquier cosa, entre otras por sus propios enemigos. Muchas gracias, profesor Elvin Calcaño Ortiz. Siempre un honor. De eso se trataba, de eso se trataba. Señores, gracias por su compañía. Volveremos a vernos la próxima semana. Sean felices, si es en familia, mucho mejor.